buenas noches, bienvenidos a El Destape. En el programa de hoy vamos a ver cómo este gobierno también miente con la inflación. Vamos a tener un documento interno, confidencial, que muestra que el gobierno miente, no solo con la inflación que pasó, eso lo vimos en diciembre del año pasado, sino con la que va a venir y con la que piensa que va a venir. El problema es que lo hace para bajar salarios. Esto es el eje del modelo macrista y tenemos un documento que lo muestra, que muestra justamente eso, lo que espera el Ejecutivo que pase en 2017, que no tiene nada que ver con lo que dice que va a pasar y con lo que negocia en las mesas salariales. Vamos a ver primero lo que es la portada de este documento exclusivo que conseguimos en El Destape para mostrarles a ustedes y que justamente muestra eso, que es un documento de uso interno que el gobierno obviamente no quería que se filtre. ¿De quién es? Del Ministerio de Producción, aquel que justamente regula y se mete en el tema de precios. Acá vemos marzo de 2017, el mes que pasó, y acá es lo clave, uso interno. El gobierno no quería que se filtre esto, pero se filtró. Lo tenemos acá en el programa. Monitor de la economía real, solución de los principales indicadores de la actividad económica. Este es el PowerPoint, filminas, como quieren decirle, que ve el presidente. Esto es lo que le muestra el Ministerio de Producción al presidente. Es de uso interno, no lo publica el Ejecutivo, pero justamente vamos a ver qué dice este informe y por qué es tan importante y va a ser tan importante para las paritarias de 2017 y para la economía también. Pero primero vamos a recordar cómo el gobierno dice, insiste en que la inflación de este año va a ser del número mágico, ese que dice tantas veces y que no se va a cumplir. En los últimos 6 meses ha habido un promedio de inflación del 1,5 mensual, es decir, que ha bajado mucho la inflación y que creemos que ese sendero va a seguir. 18% con una cláusula gatillo para revisar, ¿sería razonable? Y la verdad es que yo creo que hay muchos que mirando el escenario de lo que ha sido la inflación van a buscar acuerdos de esas características. Nosotros somos muy optimistas, pensamos que el Central puede cumplir su meta del 17%. Esta tendencia a la baja de la inflación llegó para quedarse. Este año vamos a tener de nuevo una inflación en torno al 17%. La tendencia es clara. Empresarios y trabajadores deberían tener en cuenta las nuevas metas que se ha impuesto el Banco Central para el 2017 de una inflación entre el 12 y el 17%. 17% dice el gobierno que va a ser la inflación 2017, aunque sabe que no va a ser así. No solo lo sabe porque lo dicen todos los economistas, no solo lo sabe porque nadie piensa que vaya a ser ese número, sino porque tiene un documento donde los propios economistas del Ejecutivo, del Ministerio de Producción en este caso, le dijeron a la Casa Rosada que no va a ser así. Vamos a ver, les decía, de uso interno, la inflación que oculta el Ejecutivo. Marzo de 2017, el Ministerio de Producción mostró esta tabla. Proyecciones para 2017 IPC, nivel general del INDEC, pero justamente una variación que no da. 2016, 34,6%, casi 35%. 2017, miren este número. Esta es la clave del día de hoy. Casi 21%, el gobierno decía en marzo que va a ser la inflación para 2017. Esto demuestra que no va a ser, que ni siquiera el gobierno piensa que va a ser del 17%. Ni siquiera el gobierno piensa que lo que le va a dar, por ejemplo, a los docentes les va a servir para ganar la inflación. Ya sabe que de antemano van a perder con este a priori 21%. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede en estos primeros meses del año dar a entender o dar a conocer este número. El gobierno quiere que se cierre en un 17%, que la caída del salario real se dé aunque sea en este segundo año de mandato para que lleguen las inversiones, si no considera que no van a llegar, que los empresarios le dicen que el salario real en la Argentina es elevado, por ejemplo, para el sector industrial. Por eso mantiene este 21%. Insistimos, esto es de uso interno. Nosotros les habíamos mostrado ya en su momento que un informe confidencial del Ministerio de Producción en diciembre que mostraba que la inflación también mentía el gobierno con la del año pasado. Bueno, este es un nuevo informe que muestra que miente con la de este año. Ahora les decía que el gobierno dice 21%, no es el único que dice que va a ser arriba del 17%. Vamos a ver lo que dicen las distintas variantes de quienes analizan la inflación. A ver, ese 20,8% incluso se queda corto con lo que el gobierno espera. ¿Por qué? Porque es el número que toma del mercado.
de las financieras. Es el número que daba en marzo. Ahora, las financieras ya en abril, ya dicen que va a ser arriba del 21%. Van subiendo mes a mes, van corriendo ese eje del 17%, pese a que el gobierno sigue diciendo que va a ser del 17%. Con este número pelea paritarias el gobierno, pese a que sabe que de mínima va a ser este. Ahora, ¿qué dicen las consultoras? Que el gobierno tanto hablaba cuando era oposición de las consultoras en su momento. 25% de piso. 25% para este 2017 en el cual la economía no repunta. Vamos a ver lo que dice ese informe que les mostré recién, que es un informe largo, pero ese es el jugo, lo más importante que tiene. Vamos a ver qué es lo que dice sobre febrero, un mes que supuestamente iba a desacelerarse la inflación. Miren, la inflación aumentó en febrero de nuevo y acá muestra... Es un informe muy técnico, con muchos números, muestra cómo sube otra vez la inflación en febrero, sube también en marzo y también volvería a subir en abril cuando se sienta el impacto de las tarifas. Ahora, recuerdan que ayer estos días se conocieron los nuevos datos de inflación de marzo, que el INDEC dio más alto de lo que se esperaba, que incluso en la ciudad de Buenos Aires dio casi un 3%. Eso es una inflación que puede llegar a superar el 25%, puede llegar cerca del 30% en este segundo año de mandato. Y veamos lo que dicen, por ejemplo, las distintas provincias. El INDEC dijo 2,4%. Ya la ciudad de Buenos Aires habló de casi un 3%. Pero miren ahí, en el interior, Córdoba, 3,4%. Esto lo mostrábamos ayer con Roberto Navarro. Mendoza, 3,6%. Hace que cada vez más difícil sea el tema para los argentinos. Ahora, no es lo mismo para todos los argentinos, porque esto lo explicamos varias veces en Economía Política, en El Destape, que la inflación no afecta a todos por igual. Si bien técnicamente significa que suban todos los precios por igual, pero no, porque si aumenta la nafta y usás auto es una cosa, si aumenta el transporte, como aumentó fuerte este año, y usás 4 colectivos por día, efectivamente a vos la inflación te pega más que a otros. Bueno, justamente esto es lo que relevó una consultora, pero no para los que menos tienen. Nosotros ya mostramos que los que menos tienen fueron los que más sufrieron la inflación en 2016. En este caso, para los que más tienen, aunque sean los que más ganan, los famosos CEOs. Miren, no solamente con la inflación, sino con cómo le va a aumentar el sueldo. Fíjense, la consultora Mercer dice que el sueldo de los CEOs en 2017 va a ser de mínima del 26,5% de aumento. ¿Por qué? Acá tenés a los que deciden los precios, por ejemplo, o a los que están más en contacto con la información. La información es lo más importante en la economía. Tener información es lo más importante. Obviamente eso te sirve para justamente poder pelear salarios, para poder saber a dónde va el mercado. Bueno, los que saben para dónde va el mercado pelearon un salario de mínima de aumento de 26,5%. De ahí para arriba, Por eso no va a ser lo mismo para todos. Si los docentes van a tener un 17% de aumento, con un 21, 22, 25% de inflación, van a perder. Pero no van a perder los CEOs en este caso, que de entrada ya tienen una suba del 26,5%. Vamos a volver a ver ese documento interno que les decía recién. Ese documento confidencial que muestra que para el 2017, el propio gobierno espera de mínima un aumento del 21%. Ya demuestra cómo el gobierno, cada vez que dice 17%, está mintiendo. Más allá que las consultoras hablen de 25, que las financieras hablen de arriba 21, el propio gobierno ya ni siquiera espera un 17%. Por eso tuvo tantos aprietes, por decirlo de alguna manera, Sturzenegger dentro del gabinete, y por eso esta semana obró como obró el presidente del Banco Central con respecto a la tasa de interés. Rápido, subió la tasa de interés mucho. ¿Qué quiere decir eso? Enfrió la economía. Lo explicamos varias veces, cómo opera, por qué es lo que hace, cuál es el efecto que tiene en la economía subir las tasas de interés. El principal efecto es que enfría la economía, y el secundario, el más buscado por el gobierno, es que baje la inflación. Ahora, enfría en serio la economía, una economía que viene mal. Vamos a ver de este documento de uso interno cómo el propio gobierno admite que una de las ramas más importantes del sector industrial viene mal. Dice que el sector automotriz, el de la producción de autos, viene en picada, en
otra parte de este informe de uso interno, este informe confidencial en el cual admite que la inflación va a ser de mínima del 21%, admite que va a tener una caída en las ramas industriales. Lo dice solapadamente, pero en una parte dice, la producción cayó con mayor fuerza en el segmento automóvil, y habla de los automóviles, de los utilitarios, y dice que viene fuerte la caída industrial, la caída del sector de la economía que más empleo da. Y esto afecta a la economía en general. Recuerdan que todos los economistas decían que este año iba a crecer la economía. Ojo, va a crecer en comparación con el año pasado. Es decir, el numerito puede llegar a crecer. No quiere decir que vaya a crecer, por ejemplo, en comparación con 2015 o que tengamos una economía pujante. Así todo, había algunos economistas que decían que va a ser un excelente año. Vamos a recordar a uno de los economistas más respetados y por los dos lados de la grieta en el sector de la City, como se dice, o en el sector económico, Miguel Bain. Proyección crecimiento 2017. El propio Miguel Bain, que iba a ser candidato a ministro de algo con Scioli o asesor, decía que en diciembre de 2016 decía que en 2017 se iba a crecer un 5%. En enero dijo, bueno, voy a recalcular, tal vez se crezca un 3,4%. Ayer dijo, ni siquiera eso. Se puede llegar a crecer como mucho un 2,9% y va a seguir la revisión de los economistas. Pero también la gente, también los consumidores, los ciudadanos opinan sobre el tema y no se quedan atrás con esa opinión sobre qué puede pasar con la economía, sobre cómo viene su economía personal. Y miren esta encuesta, que obviamente afecta al gobierno porque la economía es el principal candidato que tiene siempre un gobierno, ¿no? Más allá de los nombres propios, siempre es la economía. Según Ipsos, solo el 20% de los encuestados opinan que la situación económica es satisfactoria, es positiva. El resto, bueno, hay obviamente un porcentaje que no sabe, pero hay un 74% de respuestas negativas. Esto es muy malo para el gobierno que está viendo acá el principal problema de cara a las elecciones. También hay una encuesta de CEOP que habla de algo parecido. Principales preocupaciones de la población. En tercer lugar, inseguridad. Antes nos decían que estaba más arriba. En segundo lugar, educación, por lo que pasó en marzo, por lo que viene pasando en lo que va de abril. Y miren, en primer lugar, 50% dice que el principal problema, la principal preocupación es la economía y es la inflación. Vamos a repetir entonces este informe exclusivo del Destape, donde demuestra que el gobierno miente cuando dice 17% y en donde habla de que el propio Ejecutivo espera una economía con una inflación en 2017 de al menos 21%. Así que cada vez que hable del 17 va a estar mintiéndonos. Pero bueno, vamos a hablar justamente de esto, de cómo lo que el gobierno ve de la inflación afecta directamente a la actividad industrial, que es la que más da trabajo, y para eso estamos con la economista Paula Español, directora de la consultora Radar. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Bueno, a ver, a priori, este informe que mostramos recién, donde de uso interno del Ministerio de Producción, admite que el gobierno ni siquiera espera ese 17%. ¿Esto es novedoso o los economistas todos saben eso? Bueno, yo creo que desde un inicio se sabía que era una meta muy auspiciosa a la cual no se iba a llegar, pero el problema fundamental es que, no solo es que no es 17, sino que lo que están haciendo es querer que las paritarias y los salarios estén por abajo de la inflación, es lo que se está buscando. Y eso es un problema muy grande, pues sabemos que uno de los principales motores de la economía es el consumo y es la demanda interna. Entonces, si las paritarias no logran, ya no digo recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, sino no recuperan la de este año, la verdad que va a ser una situación de crecimiento que lleva a que se recalcule una y otra vez porque no se entiende cuál va a ser el motor del crecimiento, porque lo que está claro es que para el gobierno la principal variable, y lo vimos con lo que sucedió con el Banco Central que estabas contando, es la inflación, no es la producción, no es el empleo, tienen una sola motivación, que es la inflación. Y para eso utilizan su herramienta, que es la tasa de interés. Claro, bueno, a eso iba justamente, porque por un lado la gente va a consumir menos, ¿no? Por cómo se den las paritarias y demás. Ahora, si el gobierno pone la tasa de interés muy alta, eso quiere decir que hace más caro el crédito, hace más tentador poner la plata en el banco en lugar de ponerla a producir, también por ese lado la economía no va a repuntar. Es que exactamente, no solo el consumo, sino íbamos, y claro era el segundo punto, el tema de la producción. Vos tenés un esquema claro en el cual
hoy, digo, los que tienen memoria, los que tenemos una memoria más larga probablemente y más años que vos y que conocen la Argentina o que les ha estudiado, sabemos lo que significa tener una tasa de interés elevada como la que se está planteando ahora, con el esquema macroeconómico del tipo de cambio que tiende a la apreciación. Entonces, ¿qué le sucede hoy? Un empresario, pues digo, ellos quieren que traccione el crecimiento y la inversión. Un empresario que además tiene en el sector industrial un 40% de su capacidad productiva ociosa, es decir, tiene de todas las máquinas el 40% no las usa. Y tiene una situación en la cual es mucho más negocio, digamos, la conocida bicicleta financiera o hacer un negocio financiero que ponerla a producir. Conclusión, las inversiones no van a llegar ni internas ni externas. Y vemos los números del año pasado e incluso los de este año. El año pasado la inversión se cayó 5.5 el año pasado. Y la inversión extranjera directa, porque era la famosa promesa de la lluvia de inversiones, también se cayó otro 40% y no solo en comparación con 2015, que siempre dicen no, porque en 2015 si las utilidades, bueno, un montón de cuestiones, dicen no. Te la comparo con los últimos 8 años promedio y fue un 40% más alta que el año pasado, que era supuestamente el momento en el que iban a llover las inversiones. Lo que llueven son las inversiones al sector financiero, y en enero y febrero lo vimos. Digo, salieron notas que decían que cada $1 a la inversión productiva iban otros 4 al sector financiero. Ahora, el gobierno ve que los de acá no están invirtiendo, pero lo que dice es, ojo, que con los que estaban antes, de hecho vos eras funcionaria, no venían inversiones de afuera tampoco. ¿Por qué no venían inversiones o por qué no venían a caudales y por qué no vienen ahora? Pero es que lo que pasa que eso es lo que digo, son como, no hay, digamos, no hay avalancha de importaciones, se está creando empleo y ahora resulta que en los últimos 8 años no venían inversiones. Podemos discutir si eran muchas o pocas. Lo cierto es que el promedio de los últimos 8 años fueron 9.300 millones de dólares promedio y el año pasado fueron 5.700. Entonces, ¿cuál es la discusión? No venían, bueno, no sé, venían casi el doble de lo que vienen ahora. Discutamos si queríamos más. Lo importante, además, que hay que tener presente, no es solo la inversión extranjera directa, es la inversión. Lo que se necesita es que se invierta y que se traccione la producción. Y hoy todas las señales, pues no es solo el pasado, las señales hacia adelante son muy malas para la producción. Realmente, digo. Ahora, de los que se reunían con empresarios y demás, ¿qué cosas pedían y qué, digo, los de afuera, para decir si invertiría en tu país y qué cosas falta hacer? Una de las cosas que dicen es, bueno, un salario que no se vaya de mambo, que haya poca conflictividad. ¿Qué es lo que piden los empresarios de afuera y qué falta? Bueno, lo que piden de afuera uno puede ver, en realidad es como uno va a las mini Davos 2, etcétera, y piden una cantidad de cosas y piden seguridad jurídica. Yo creo que los empresarios en general lo que necesitan, lo que piden cuando uno habla es demanda, es capacidad de vender y poder tener una rentabilidad acorde a poder vender. Esas son, y determinadas condiciones que el Estado le tiene que brindar. Hoy no sucede ni una cosa ni la otra, ni el Estado le brinda esas condiciones, ni hay demanda. Entonces, ese es el problema claro. Y la verdad que con las decisiones de esta semana, digo, el tema de la tasa de interés y, digamos, la obsesión, si se quiere, con la inflación desligada del resto de las variables económicas, me parece que es peligroso. Si nos damos vuelta y miramos qué pasa en Brasil, digo, digamos, está al lado Brasil, no hay que ir a buscar a Australia. Brasil está con su meta de inflacionaria como único objetivo y finalmente este último mes lograron bajar la inflación, pero lograron bajar la inflación después de están en la peor crisis económica de la historia. La industria perdió en los últimos 3 años 20%, o sea, un quinto. Agarrás una torta. En Brasil, sí. En Brasil, te agarrás un quinto de la torta, se perdió de 2014 a 2016 y están igual que estaban en el 2003, con un desempleo que roza el 13%. Bueno, con la paz de los cementerios lograron bajar la inflación. Eso es tener un solo objetivo y me parece que eso no va de la mano ni de la producción, ni del empleo, ni del desarrollo. ¿Y esto podemos pensar que el gobierno se la juega por el campo o no? Que se la está jugando por otra cosa. El campo también no está muy bien porque la soja está cayendo. ¿Qué puede venir de Sí, la soja está cayendo. Igual el tema del dólar, como pueden liquidar dentro de 10 años, pueden vender y esperar a liquidar cuando realmente... Bueno, pero eso es malo para la economía también. Eso sin duda que es malo para la economía. Y el campo, más allá de que pueda andar mejor, digo, por supuesto que hubo una gran liquidación y que hubo una cosecha récord de trigo, pues sacaron las retenciones. Esas pequeñas, digamos, esas áreas no pequeñas, pues son grandes, andan bien. Lo que pasa es que el campo sale de la zona núcleo y si vos vas a todo el resto del campo y de la producción primaria, no está bien. Entonces, el problema es que no nos podemos quedar con un solo sector para que traccione al resto. Pues además, más de una vez hemos charlado que tracciona al resto cuando tracciona la producción de tractores, de semillas, de agroquímicos, de herbicidas,
y toda la tecnología que está alrededor del agro. Eso tampoco está sucediendo porque de la misma manera que pasa con autos, crece en los sectores que crece la demanda, crecen las importaciones. Entonces la demanda se la llevan los productos importados. La semana que viene viaja el ministro de Hacienda al FMI, a la Asamblea Anual. ¿Lo pueden felicitar a Argentina por un lado y por otro? ¿Vos ves posibilidad de que vuelva al fondo a la Argentina de lo que escuchás del mercado y demás? A ver, no hay que buscar muy atrás cuando el actual ministro de Hacienda, digamos, decía que había que mirar con buenos ojos al fondo, que sería un crédito no tan caro, que sería interesante acercarse, y es cierto que estamos teniendo una relación que se acerca cada vez más y que el año que viene, cuando además van a seguir las necesidades de financiamiento, porque en una economía que está en recesión o crece poco, lo que sucede es que en vez de bajar el déficit público termina aumentando porque caen los ingresos. Bueno, en ese marco y en ciertas necesidades de financiamiento no excluyo la posibilidad de que haya un acercamiento porque además el gobierno ha dado muchas señales al respecto. Claro, un poco la tarea que se viene diciendo que le pide el FMI a los países, Argentina medio que la hizo, entonces está más cerca de llegar al fondo con menos, pagar menos costo político. Ahora, ¿eso solucionaría el problema? No, el problema de fondo no, porque a lo sumo eso, o sea, obtener cierto financiamiento que de última este año se consiguió a través del mercado y ahí se conseguiría a través del fondo, el problema es qué se hace con ese financiamiento y si se potencia el sector productivo, si se potencia la obra pública y si se potencia la industria y la generación de empleo genuino. Si el endeudamiento, sea que viene del fondo, que además viene con condicionalidades como ya conocemos bien tanto la Argentina como el resto de América Latina, o sea, del sector privado, del sector externo, el financiamiento no es solo grave porque agranda la deuda y te hipoteca el futuro, sino, si no generas las capacidades para devolver. Pero el problema es que además, ¿qué haces con eso? Con esos préstamos. Entonces, el problema del fondo no es tanto si nos van a prestar ellos en lugar del mercado, sino las condicionalidades que ya sabemos que siempre trae un crédito del Fondo Monetario Internacional. Una más y que tiene que ver con tu especialidad de la consultora y que miran justamente el programa muchas pymes. Es muy pálida la que te voy a preguntar, pero alguna vez me dijiste cuáles eran los sectores que iban a estar más difíciles en 2016 y le pegaste, la textil y demás. ¿Cuáles ves en 2017 también mal del sector industrial? ¿Del sector industrial? Yo te diría que prácticamente todos. Sí, bueno, las peores. Las peores, y yo creo que el sector... Si sigue el gobierno con las mismas políticas. Si sigue el gobierno con las mismas políticas, todo el sector, pero todo el sector que se considera mano de obra intensiva, sensible, marroquinería, calzado, indumentaria, sin dudas va a estar muy complicado. Pero creo también, y por eso siempre insisto sobre el tema, que los sectores de la metalmecánica, de los bienes de capital, de los que producen... maquinaria agrícola no porque les está creciendo la demanda, pero todo el resto de los sectores la demanda no les está creciendo. Entonces esos sectores también van a estar complicados. E incluso te sumo uno, automotriz. No sé si las terminales van a estar complicadas porque les pasa en ese sector algo que no les pasa en otros, que los que importan son los mismos que producen. Claro. Entonces, en todo caso, la rentabilidad de la importación queda en aquel que produce. No le pasa eso necesariamente a los textiles, que cuando importa un supermercado no les está comprando a ellos. Claro, esa es otra. Pero en ese sentido... No sé si le va a ir bien o mal. Retrovisores, bueno, a todo el sector de autopartes, sin duda, está muy complicado porque se producen menos autos y tenemos suspensiones de 9 meses a 1 año y medio en las terminales. Y acabamos de firmar el plan 1 millón de autos. Digo, eso, si querés, seguimos otro día con el tema productivo. Complicado el sector empresarial PYME. Muchas gracias, Paula. Paula Español, economista de la consultora Radar, justamente sobre esto en general de la industria y cómo viene. Bueno. Permiso, disculpame, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Encantada. Encantado, ¿todo bien? Gracias, querido. ¿Cómo andas, Darío? ¿Te dejaron solo hoy? Hoy estamos acá. Mirá, yo no pensaba venir, perdón, voy a dejar esto por acá. Pero justo hoy a la mañana, no sé si vos sabés, Paula, que yo tengo muchos contactos en Comodoro Pi y en la AFI, ¿viste? Y me filtran varias conversaciones que tiene el gabinete. Y a mí me gusta traerlas acá porque ellos son periodistas y me parece que tiene un valor periodístico importante. Así como filtran las conversaciones de Cristina con Parrilli, algunos hacen los boludos y me dicen, cadete, te mando este. Y hoy justamente que está todo el gabinete celebrando Pascua, vos sabés que son muy católicos ellos, ¿no es cierto? Por supuesto, ante todo. Me agregaron al grupo, me los pasaron y dije... Lo traigo, ¿no? Sí. Pensé que estaba Navarro, dije, bueno, te sirve igual. Te sirve igual. Siga. Mirá lo que es este grupo de WhatsApp que armaron hoy, justamente los miembros del Gabinete Nacional, para celebrar las Pascuas. ¿Qué hinchas que son? Arman un grupo para se me fue para allá. Sí. Felices Pará que me lo acomodan, me lo acomodan. Acá, pará que ahora se me vino para acá. Necesitamos la ancha avenida del medio ahí, Charlie. Para algo sirve.
Ahí está, perfecto. Pero arrancó, bueno, pará que se me fue. Podemos arrancarlo de vuelta, pido disculpas, No, está ahí Felices está. Pascuas. Felices Pascuas se llama el grupo. Arranca Mauricio Macri diciendo, gente, me vine a pasar Semana Santa a Tandil con Juliana y Antonia, ustedes lo saben, ¿no? Sí. Gaby queda a cargo de todo, mamita, recemo. Felices Pascuas. Gabriela Michetti manda una carita contenta, ¿no? Celebrando la responsabilidad que tiene que asumir este fin de semana. Jorge Triaca pregunta, ¿suspendemos entonces lo de laburar sábados y domingos? No. Me lo tomaré yo, pero no. Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Sigamos siempre el ejemplo de Jesús. Dice que multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a los pobres y hambrientos. Dice Carolina Stanley, una mujer, sabemos, muy fiel a la Iglesia Católica. Sí. ¿No? Sí, ¿Vos sos sí, un- sí. No, hacer chiste con eso. Perfecto, seguimos. Si querés estiramos con otra cosa. Perfecto. Que diga si era kirchnerista, dice Marcos Peña. El rabino Berman, mejor que darles el pescado es enseñarles a pescar. Una frase que le gusta mucho repetir. Javier González Fraga dice, ese tipo de prácticas, repartir panes y peces, genera vagos que son como animalitos salvajes. Hermoso. La sensibilidad que lo caracteriza, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. A Javier González Fraga, que es presidente del Banco Nación. Bien. Hernán Lombardi dice, no es sano que casi 2000 años después de la muerte de una persona sigamos conmemorándolo con grandilocuencia, todos los fanatismos son malos. Está Dice, bien, guarda una el ex coherencia. radicalismo que no baja las banderas. Marcos Peña le contesta, nuestro Señor nos enseña que debemos dejar que el corazón se abra y la mente se calme, que al ofrecer toda nuestra negatividad nos liberemos. Bien. No parece una frase muy cristiana, pero No, bueno, es no, el es señor raro, sí. de Marcos Peña. De hecho, Esteban Bulli le dice, me parece que eso lo dijo Ravi Shankar. Exactamente, nuestro señor, le dice Marcos Peña. A lo que Emilio Monzó sugiere, será por eso que el Papa te odia, ¿no? Por toda esta cosa New Age que sigue el gobierno. El gobierno, sí. ¿Cómo seguía esto? A ver. Jaime Durán Barba, claro, responde. El Papa no pincha ni corta, no se ha portado bien con nosotros y claramente desea otro modelo de país al que proponemos. Marcos Peña insiste, que diga si es kirchnerista. Bueno, Papa también. sí, claro, mejor no preguntárselo, ¿no es cierto? Mejor quedarnos con la intriga, con la duda. Mario Quintana, sabemos, muy chistoso. Feliz Jueves Santo, qué lindo. Es un chiste para De la familia. salón, de para toda la salón. familia. Exactamente. Y creo que acá es donde me meto yo, ¿no? Porque aproveché que me habían sumado al grupo y dije, bueno, Vos igual laburás Jueves Santo. sí, por supuesto. Y ahí yo les digo, recuerden que Jesús tenía mucha gente que lo amaba y mucha gente que no lo quería nada. Lo persiguieron, le inventaron una causa, dijeron que todo lo que había hecho era mentira y lo condenaron. A partir de ahí su figura se agigantó y se ganó el amor de millones de personas. No fue el único al que le pasó. Cuidado, ¿no es cierto? Cuidado porque estas prácticas... Ah, y una cosita más. Mi deseo para estas Pascuas, no sé si se llega a ver... Si no lo decimos nosotros. Ahí está. Menos... Para toda la dirigencia que nos tiene que sacar de esta, ¿eh? Vamos. Menos rosca. Muchas gracias, querido. Vamos a un primero en C5N.